Bienvenidos al podcast de Mujeres en el Derecho. En esta edición estamos con el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos y nos acompaña Úrsula Basset para conversar sobre violencia obstétrica. ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias. Bueno, es un placer para nosotras tenerte acá. En esta edición voy a estar yo como host, mi nombre es María Fiorentini. Les contamos un poco de quién es Úrsula. Úrsula es abogada y doctora en ciencias jurídicas. Se desempeña como docente e investigadora con amplia trayectoria en temas de derechos humanos, discriminación y derecho civil. Bueno, Úrsula, para empezar a conversar sobre este tema, primero si querés contarnos un poco de qué es la violencia obstétrica, ¿no? Porque quizá este concepto parece un poco complejo y no todos pueden entender realmente qué es. Bueno, la violencia obstétrica es una forma de violencia que ocurre en una parte, en una porción de la vida de la mujer, que es a partir del embarazo, en el parto o en el posparto. O sea, tiene que ver con una situación de violencia que se produce a raíz del embarazo, por eso es obstétrica. Aparece de manera relativamente novedosa hace unos años, cuando se empieza a visibilizar esa posibilidad de que exista violencia, y tiene obviamente dos componentes, que es la situación de particularidad, de particular vulnerabilidad en que se encuentra la mujer en ese momento de la vida, que es un momento de mayor exposición y que en realidad hay una mayor sensibilidad de todo el derecho internacional. Casi todos los tratados internacionales tienen previsiones para la mujer en situación de embarazo. La Argentina, en el 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, dice que merece protección especial el niño desde el embarazo hasta el parto, y que también tiene que haber una protección especial para la mujer. La protección de la mujer embarazada es algo especial. Y la segunda cosa es el componente de la violencia, que es la agresión, que puede ser hacia la libertad de la mujer, a través de negar la información o lo que sea, o al cuerpo, a la integridad personal de la mujer, a través del maltrato psicológico o el daño físico que pueda sufrir la mujer en el ámbito de la violencia. ¿Y con qué momentos de la vida de la mujer es que se relaciona la violencia obstétrica? Bueno, es muy interesante lo que me preguntás, porque nosotros podríamos partir de los primeros momentos que tienen que ver con la concepción, y entonces el derecho internacional ha formulado muchas veces como violencia la esterilización forzada, que es algo que muchas veces se mantiene en silencio, que en el derecho internacional está muy tratado. Acá en Argentina quizás está más invisibilizado, y sobre todo lo sufren mujeres que están en una situación de mayor exposición, que es que sufren esterilizaciones que no pidieron o que se le imponen un poco sin que ellas las puedan consentir del todo. Eso, no hay estadísticas en la Argentina sobre esto. El derecho internacional ha denunciado muchísimas veces que la esterilización forzada es una forma de violencia obstétrica. Después, todavía un poquito más adelante en el embarazo, empieza a aparecer toda forma de maltrato psicológico, físico, negligencia que pueda sufrir la mujer, y también un tema que es muy polémico, pero que en el derecho internacional está abordado sin polémica, que es el aborto forzado, es decir, cuando una mujer no tiene opciones frente al aborto. Muchísimo, entre ellos recomendaciones del Comité para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que lo tratan. Y después, bueno, está el parto respetado, ¿no? El momento del parto abarca todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer durante el parto, con que no sea expuesta a malos tratos, con que se le respete su consentimiento, por ejemplo, respecto de la cesárea, respecto de las formas de anestesia. Y finalmente, y esto quizás es muy interesante porque también hay muchas evoluciones recientes, todo lo que tiene que ver con lo perinatal, con el momento del posparto. Y ahí está el acompañamiento en un momento en que la mujer es más vulnerable neurohormonalmente o también socialmente, que necesita mayor contención, que en estadísticas bajas relativamente, pero existe, puede tener una depresión o puede tener distintos padecimientos psicológicos, y también especialmente, y esto es una gran novedad del desarrollo del concepto de violencia obstétrica, que es el caso en que hay muerte perinatal, es decir, cuando el niño fallece, y entonces el derecho internacional tiende a visibilizar esa situación, por ejemplo en Chile, con la posibilidad de que se reciban los restos mortales de los niños y que se les pueda imponer un nombre y se les dé un acta y todas esas cuestiones que son sumamente humanizantes. En Argentina hay una ley que regula eso, pero lamentablemente deja fuera la mayoría de los padres
padres, porque la mayoría de las muertes perinatales precoces se producen antes del plazo fijado por la ley. La ley fija la semana 22 y la mayoría de las muertes perinatales son antes. Entonces es una forma de invisibilización de una forma de violencia obstétrica que existe en el país, pero que todavía no ha sido recogida por la legislación. La verdad que es muy interesante lo que nos contás, sobre todo porque creo que es un tema que no se habla tanto en el día a día, ¿no? O es muy raro ver que se habla de estas cuestiones. Entonces, estaría bueno si puedes quizá contarnos un poco más qué situaciones concretas están comprendidas dentro, digamos, de este concepto, de este fenómeno. Ejemplos para que quienes nos estén escuchando y nunca hayan escuchado de este tema puedan entender mejor de qué estamos realmente hablando. Bueno, cuento una serie de casos que por ahí sirven para ilustrar la situación, que son casos de la Corte Interamericana, eso para no hacerlo personal ni contar historias que a lo mejor sean como más sensibles, ¿no? El primer caso que por ahí es muy interesante contar es el caso de IB contra Bolivia, que es el caso de una señora que es migrante, que en realidad escapa de Perú buscando refugio en Bolivia. Ella ya tiene hijos, está casada y cuando va al hospital a dar a luz, tiene un parto muy complicado. El marido se fue, no está, entonces ella está sola en la sala de parto, en donde le están diciendo que corre riesgo su vida y que el parto se puede complicar, que corre riesgo el bebé, y ahí le piden permiso para esterilizarla. Ahí hay como un vacío informativo. Los médicos dicen que ella dijo que sí, ella dice que ella no recuerda haber dicho nada. Al día siguiente van a la sala y le dicen, salió todo perfecto, su bebé precioso, hermoso, y la esterilización también salió bien. Y ella dice, ¿qué esterilización? Bueno, la Corte Interamericana entiende que aunque ella hubiera consentido esa esterilización es forzada porque ella no estaba en situación de prestar un consentimiento previo, libre e informado, no tenía suficientes elementos como para valorizar la posibilidad de otras elecciones que se le pudieran haber planteado. Y entonces la Corte Interamericana dice algo muy lindo, dice que libertad para decidir solamente hay cuando a las personas se les ofrecen opciones. Y cuando no se les ofrecen opciones, entonces no hay libertad. Entonces, lo interesante de ese fallo es que humaniza el consentimiento en situaciones de tensión de la mujer a lo largo del embarazo y del parto, diciendo que el único consentimiento válido es aquel en donde a la mujer se le presentan respetuosamente todas las opciones que tiene, y si no se le presentaron esas opciones, entonces se fuerza la voluntad y hay violencia. Entonces es muy interesante como un punto de partida para pensar el primer elenco de situaciones. Después otro caso que es muy interesante es el de Brites Arce contra Argentina, lo voy en orden cronológico, el de Brites Arce contra Argentina, que es por maltrato obstétrico, es decir, es por negligencia, maltrato obstétrico, y entonces la mujer muere como consecuencia de todas estas cosas, y entonces a partir de ahí la Argentina resulta condenada a raíz de no haber cuidado a la mujer durante el embarazo. Se entiende que hay un cierto sesgo, que no se tuvo en cuenta la situación de especial riesgo que llevaba adelante esa mujer durante ese embarazo. Inmediatamente siguiente, un año después, tenemos otro fallo sumamente interesante contra Venezuela. En el caso es muy interesante porque tanto en Brites Arce como quizás más en Brites Arce, pero también en este segundo caso contra Venezuela, aparece la idea. El caso de Venezuela, no me estaba acordando el nombre, es Rodríguez Pacheco, aparece la idea de que la violencia obstétrica no es solamente contra la mujer. A diferencia de la violencia familiar que se da dentro de los miembros de la familia, la violencia obstétrica siempre es de un tercero para la familia. Ahora, la afectación no es solamente de la mujer, sino que proyecta disruptivamente esa violencia a todas las relaciones familiares. En el caso de Rodríguez Pacheco, la mujer quedó con discapacidades de por vida a raíz de la mala atención, pero sobre todo el trauma que surge de la violencia obstétrica se proyecta en el resto de las relaciones y perjudica el resto de los vínculos familiares. O sea, tiene un poder expansivo que es sumamente interesante. Y por último, yendo ya a la violencia perinatal, el caso de Beatriz contra Salvador, que es un caso también bastante reciente, el año 2024, en donde la Corte Interamericana considera la violencia que se ejerció contra Beatriz. Beatriz llevaba un embarazo complejo porque tenía una niña, su hija padecía encefalia, y entonces se le había dado indicación de que abortara.
porque se le dijo que corría riesgo su vida. Por cuestiones de demoras en el marco del proceso, el aborto no se practicó, Beatriz no se murió, no pasó nada, pudo recibir a su niñita, la tuvo en brazos unos instantes, hasta que Leilani, que así se llamaba la niñita, se murió. Y después Beatriz la iba a visitar al cementerio y le hablaba a la niñita, Leilani. Lo impresionante es la tortura psicológica que padeció Beatriz durante todos los meses de embarazo, en el cual recibió una estigmatización real, planteando situaciones dramáticas acerca de las consecuencias que podría llevar a término el embarazo, que después no fueron reales, porque la verdad es que la historia fue muy linda, pero esa historia también fue calificada por la Corte como una forma de violencia obstétrica, ¿no? Todo este encarnizamiento respecto de un embarazo y respecto de la libertad de una mujer para elegir. Úrsula, la verdad que te escucho y lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, ¿qué recursos podemos darle a esas mujeres? O sea, ¿cómo podemos realmente ayudarlas, llegar a que esas mujeres puedan de alguna manera sobrellevar esas situaciones? Bueno, en Argentina nosotros tenemos la ley de parto respetado, que ya lleva unos cuantos años. Después de eso se aprobó la ley de violencia, que contempla explícitamente la violencia obstétrica y que también tienen sus respectivos decretos reglamentarios, y más recientemente la ley Joana, que es la que tiene toda esta cuestión de la muerte perinatal, pero solamente a partir de las 22 semanas, lamentablemente. Eso habría que modificarlo porque es profundamente discriminatorio para todas las familias que pierden hijos y más tempranamente y lo sufren. Bueno, entonces está la ley Joana, y de alguna manera, si la ley Joana se mejorara, todas estas tres leyes que mencionamos presentan un arco de alternativas a la mujer para que la mujer pueda obtener una respuesta frente a la falta de acompañamiento. Lo primero de todo es indudablemente la sensibilización del personal que tiene contacto con la mujer a lo largo del embarazo, que no es solamente el personal médico, ¿no? A veces son otras personas con las que la mujer se vincula a lo largo del embarazo para provocar una cosa bellísima que dice la Convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que es la valoración social de la maternidad. Es decir, la maternidad tiene que ser algo que es cuidado socialmente. Fíjense la baja de la tasa de natalidad, cómo tiene que ver con ese descrédito del que goza la maternidad hoy en la sociedad. Entonces, lo lindo es crear conciencia social, como dice la Convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, crear conciencia social del valor de la maternidad. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es ese mensaje social. Lo segundo es el acompañamiento en todas las instancias, también las instancias sanitarias, indudablemente, que tienen que ver sobre todo con el respeto de la mujer como interlocutora, que se le pueda proveer la información que ella necesita, responder respetuosamente a todas las preguntas que tenga, acompañarla sabiendo que es un momento de especial sensibilidad para la mujer y que requiere, sin paternalismos, es decir, con respeto, entender que es un momento de especial sensibilidad al que la sociedad debe acompañamiento, porque ese embarazo es algo que tiene valor para la sociedad entera. Y luego de eso, sobre todo, prevenir toda forma de violencia e intervenir, como dice la Corte Interamericana, sin que haya impunidad, porque la impunidad crea conciencia social de que uno puede hacer daño sin ningún tipo de respuesta. Entonces ahí está el 144 para denunciar, la línea 144 de violencia para denunciar cada una de las instancias de denuncia de violencia que haya en cada una de las provincias, que en cada provincia tiene un régimen propio, seguramente hay. Solamente buscar en internet se encuentra rápidamente en cada provincia cuál es el dispositivo para denuncia de violencia contra la mujer. Y finalmente siempre está, ya cuando el hecho sucedió, la posibilidad de reclamar una acción de daños y perjuicios por los perjuicios sufridos, y si hubiera algún delito como lesiones o lo que sea, está habilitada la acción penal. Y a su vez, ¿cómo pensás que podemos prevenir también que suceda, ¿no? Porque está buenísimo que tengamos un montón de recursos para cuando esto sucede, pero también estaría buenísimo que no suceda. Entonces, ¿qué acciones pensás que podemos realizar para poder tratar de al menos prevenir este tipo de situaciones?
Bueno, es muy lindo lo que decís porque es verdad, nosotros siempre decimos que la verdadera prevención de la violencia es cuando no sucede, es decir, la erradicación es cuando no llega a suceder. Y yo creo que la clave está en lo que más nos falta, que es que se lee a contraluz de las estadísticas de baja de la tasa de natalidad, que es que la maternidad no es atractiva para la sociedad, más bien es vista como un obstáculo. En lugar de pensar que a veces es un camino de realización personal, o sea, las mujeres son libres de elegir ser madres o elegir otros planes de vida, ¿no? Pero una vez que una mujer es madre, ya está embarazada, en ese momento es necesario entender el valor social, que es lo que dice por 5 veces la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. 5 veces habla del valor social de la maternidad. Es sorprendente a veces que algún feminismo no lea este mensaje tan poderoso, porque es el cuerpo de la mujer, es el acompañamiento que hace la mujer a la vida humana naciente, y qué maravilloso es que toda la sociedad pueda acompañar eso como un valor social, porque es justamente esta falta de consideración social del embarazo la que a veces lleva al maltrato. Es un estereotipo social que se ha ido instalando en los últimos años y es un estereotipo social negativo respecto de la mujer. Y ese estereotipo social se proyecta, se perpetúa en la medida en que esa valoración social no aparezca. Indudablemente se va a traducir en actos de negligencia, en falta de información, en presiones para la mujer respecto de las esterilizaciones u otras prácticas más agresivas, y en ese sentido creo que es sumamente importante como medio de erradicación de toda forma de violencia obstétrica ser conscientes de la dignidad humana de la mujer embarazada y del hijo que lleva en su vientre. Eso creo que es el mensaje más importante. La verdad que si tuviera que resumir todo lo que dijiste, me lleva una palabra que para mí es muy importante y que creo que fue medio un hilo conductor en todos esos episodios que venimos tratando en el mes de la maternidad, que es humanizar, ¿no? Como volver a las raíces y volver a humanizar lo que es la maternidad y generar esa conciencia social de la que hablabas recién. Me parece como súper importante el generar eso, que creo que hoy como sociedad quizás nos está faltando un poco, ¿no? Y por eso también la importancia de estos espacios, que nosotras como mujeres también tenemos que tomarlos y poder hacer esa conciencia que quizá a veces falta. Así que te quiero agradecer de corazón por haber venido hoy, por habernos acompañado en este episodio y realmente por haber explicado de una manera tan sencilla un tema tan complejo. Bueno, muchísimas gracias y me llena de esperanza ver que personas jóvenes puedan alumbrar el futuro con esa mirada de esperanza. Gracias a vos y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Nos vamos a volver a encontrar seguramente con el centro en alguna otra oportunidad. Así que muchas gracias.